Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Aunque Duela, Profesionalmente Hablando, con la doctora Wanda Pérez, el día de hoy trayendo como siempre contenido de salud. Y tenemos como invitado al doctor Héctor Balcácer. Bienvenido, doctor. Gracias, Wanda, un placer estar contigo y con todas las personas que disfrutan el programa. Un placer, esperemos que sea de ayuda y sobre todo que oriente un poco a la población. El doctor Héctor Balcácer es muy conocido en la República Dominicana. Es un médico internista e infectólogo que se destaca en gran medida no solo por manejar enfermedades infecciosas complejas, sino también por crear contenido para que la población dominicana tenga acceso a información de salud. Doctor, eso debo felicitarlo. Nada, muchas gracias. Realmente es un compromiso que uno tiene a la hora de que decide participar de la vida pública en la parte comunicacional. Hay que entender que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno, porque realmente hay muchas personas que critican tanto las cosas que hacemos desde el punto de vista serio como los espacios que hemos generado para que las personas voten el golpe. Y realmente hemos entendido que hay personas que van a estar de acuerdo con lo que uno plantea y otras que no. Cada quien tiene su verdad. En la vida nada es completamente absoluto. Así que por tal razón, repito, lo que digamos aquí usted lo puede tomar con pinzas, lo puede creer a ciegas o simplemente puede dudarlo por completo. Lo que nos interesa es que sepan que la información que vertimos es una información que realmente entendemos que es nuestra realidad y que esperamos, como dijimos al inicio, que les ayude. Gracias, doctor. En sentido general, hemos visto que hay un incremento importante en las enfermedades infecciosas en las diferentes poblaciones y ahora como moda pareciera estar el polvo de Sahara. ¿Qué puede decirme en ese sentido, doctor? Mira, el polvo del Sahara, que es otro de los temas que hemos tocado en redes sociales y que muchas personas han comentado, la verdad es que tiene una situación. En los países desarrollados como los Estados Unidos a nadie le queda duda que durante la época de la primavera las flores se abren y el polen, que es una manera como se comunican las plantas, sobre todo para el hecho de poder reproducirse, claro, esa sustancia que flota en el aire, que muchas veces es imperceptible para el ser humano, genera alergias dentro de la población. Y todo el mundo sabe que en los Estados Unidos, en Japón, en Europa, existe esa época de alergias, repito, principalmente durante la primavera. En República Dominicana tenemos nuestra temporada de polen, que es nuestra temporada de polvo del Sahara, que se extiende generalmente desde los meses de mayo hasta finales de agosto y en algunos casos ha llegado hasta septiembre. La realidad es que no es nuevo, es un fenómeno que ha ocurrido siempre. Sin embargo, en este momento, dada la facilidad de la comunicación, su presencia se ha hecho más fácilmente consumible por toda la población, llevando a que las personas hablen del polvo del Sahara. ¿Cuál es el peligro de esta entidad? Que sostenido en el aire existen un grupo de partículas derivadas de animales y plantas, las cuales van a producir irritación de las vías respiratorias. Y cuando hablo de las vías respiratorias, estoy hablando de nariz, garganta, pero muchas personas no saben que los oídos y los ojos están comunicadas con todas estas cavidades. ¿Cómo lo sabemos? Un ejemplo que siempre doy. Usted se echa 2 gotitas en los ojos y usted dice qué amarga son esas gotas. ¿Por qué? Correcto. Porque usted tiene un conducto nasolagrimal el cual se conecta y por eso si se inflama la garganta, los ojos se le pueden poner rojos. ¿Y qué pasa cuando hay inflamación de estas mucosas? Que eso facilita que los procesos infecciosos, por incremento de lo que son las secreciones, puedan proliferar. Así que repito, lo primero van a ser manifestaciones alérgicas y posteriormente pueden aparecer cuadros de sobreinfección independientemente de que sea virus, bacterias u hongos. Y justamente, doctor, a eso iba dirigida la siguiente pregunta, porque precisamente sabemos que en el ámbito de la población dominicana es muy frecuente la automedicación. Entonces aparecen los primeros síntomas que tienen que ver con síntomas básicamente alérgicos como estornudo, una secreción de moco y halina clarita, un dolor de garganta que no lleva a una fiebre. Entonces, en el sentido de las infecciones, doctor, ¿cómo debería la población dominicana manejarse primero, y perdón,
para no evolucionar a una infección que inició como algo, digamos, viral y de repente pasó a algo bacteriano? ¿Y cómo evitar esa automedicación excesiva con el uso de antibióticos? Mira, el dominicano tiene una frase un poquitito fea que dice que el que se va a jo, para no terminarlo, no calcula. La realidad es que cada uno de nosotros cometemos prácticas o tenemos prácticas habituales que pueden perjudicarnos en lo personal y en lo colectivo. ¿Cuál es el inconveniente de esas personas que desde que tienen cualquier proceso alérgico y tienen algún tipo de secreción nasal o están tosiendo, tienen estornudos, deciden comenzar a tomar antibióticos? Esos antibióticos van a generar presión en las bacterias dentro de su cuerpo y cuando tienen un proceso infeccioso ya esas bacterias no van a responder a los antibióticos convencionales, que es lo que se conoce como resistencia bacteriana. Pero no saben que esas bacterias que están en su organismo, que son resistentes a los antibióticos, le pueden pasar a las personas que están en su entorno, a sus hijos, a su esposa, a sus sobrinos, a su cuñada, a su suegra. ¿Por qué razón? Porque esas bacterias resistentes tienden a ser más difícil de erradicar. Y vamos a ver muchas personas que cuando presenten procesos inflamatorios, infecciosos, va a ser más difícil el control. Eso justamente es lo que me preocupa. Claro, el problema es que el dominicano y la dominicana tienen una creencia y es que si un proceso no se resolvió de inmediato, no es ir al médico, sino es preguntarle a la vecina, al tío, al sobrino, a alguien en la comunidad cómo se resuelve ese problema. Hoy, justamente en la consulta, en el momento en el cual estaba haciendo este programa, llegó una paciente con datos probables de una enfermedad parecida a la psoriasis. Y la paciente me dice, yo fui al dermatólogo, no mejoré como entendí que iba a mejorar y fui donde un señor a tomarme una botella. Okay. La paciente justamente vive en una comunidad del sur del país, que es donde más frecuentemente se practica este tipo de actividad, y la realidad es que las personas cuando van al médico te dicen yo soy alérgico a esto y aquello. Sin embargo, para ese tipo de práctica no se preguntarán si son alérgicos. No hay un temor. O si tienen algún tipo de problema. Eso no se convierte o no se traduce en algún tipo de cuestionamiento, porque entienden que como es un producto natural, entre comillas, que le están dando sin saber lo que tiene esa botella que se está tomando, lamentablemente es una idiosincrasia ya que el dominicano simplemente ha formado parte de su cotidianidad. Se hace muy difícil tratar de cambiar este tipo de eventos. Espacios comunicacionales como este ayudan, pero la realidad es que se hace difícil poder convencer al dominicano de que buscar una asistencia médica es importante, sobre todo porque si tú subes este corte a redes sociales, lo primero que va a decir la gente es que eso es la industria farmacéutica que me está pagando. O va a decir que eso es porque yo quiero ver pacientes. La realidad es que uno trata de decirlo por convicción, y lo digo en serio. No es que uno como médico, igual que como dicen la funeraria, de que yo no quiero que se muera nadie, pero quiero que mi negocio prospere. La realidad es, yo como médico quiero ver pacientes, pero quiero hacerlo bajo la base de una información precisa y segura, no mediante el engaño. Si usted tiene 2 o 3 días tomando de los famosos antigripales de sobrecito, de lo que no necesita algún tipo de receta, y usted no mejora, ¿por qué esperar complicarse para que te lleven al médico cuando estés tan mal que ya no puedes ir? Recuerda que cuando te llevan al médico es diferente a cuando vas. Ya cuando te llevan es porque generalmente el proceso se ha complicado. ¿En qué momento, doctor, un paciente con un proceso infeccioso, digamos, agudo, debe decir, este es un signo de alarma que me dice, tengo que irme para donde el médico, no puedo perder tiempo? Porque sabemos, por supuesto, que hay procesos que son autolimitados que pudieran desencadenar poco a poco síntomas generales y autolimitarse y no desarrollar complicaciones, pero sabemos que hay procesos que pueden pasar desde un proceso que parece un catarro común a una neumonía muy severa. Mira, yo creo que eso hay que dividirlo en 2 vertientes. La primera es el tipo de paciente. Esa iba a ser la siguiente pregunta, ¿sabes? Claro, es el tipo de paciente. Si usted tiene 83 años, no es lo mismo que usted tiene 25. Si usted fumó 50 años, no es lo mismo que usted nunca ha fumado.
Usted es una persona con un grado de obesidad importante, que cuando da 2 pasos se está ahogando, no es lo mismo que una persona que hace ejercicio. En este sentido, lo que quiero decir es que todo el mundo sabe que hay un grupo, una población, un segmento que tiene mayor probabilidad de que cualquier cosa que le dé se puede complicar. Si usted es una persona diabética que no se controla, si usted es una persona que ha padecido ya anteriormente de procesos vasculares, una isquemia cerebral, una isquemia miocárdica, usted ha tenido infarto, derrame cerebral, y usted se enferma de cualquier cosa, usted sabe que usted está viviendo en una situación de fragilidad. Cualquier proceso vinculante, infeccioso, añadido a lo que usted está padeciendo, puede generar una mortalidad o una morbilidad, que es una enfermedad mucho mayor que en población general. Por eso cuando yo hablo de procesos infecciosos, respeto a las personas jóvenes que me escriben, yo no voy a hacer tal cosa, perfecto, si tú tienes 30 años, tú puedes seguir comiendo lo que tú quieras. Tú puedes quizá no preocuparte por nada. Tú duras 2 días deprimido y dejas el chocolate y tú rebajas 6 libras. Cuando tú llegas a los 50 hablamos que el aire te engorda, el agua te engorda, ¿me doy a entender? O sea, lo que comento es que van a variar, va a variar tu metabolismo, va a variar tu capacidad de respuesta frente a los insultos, frente a las agresiones metabólicas, frente a las agresiones infecciosas. Entonces esa es la primera parte. La segunda tiene que ver con el tipo de infección que presentas. Una persona que le diagnostican que tiene una infección, y esto es interesante, por ejemplo, por VIH, que hace quedándose en su casa de que tomando raíces, o que hace ensalmándose, o que gana haciendo una oración cuando Papá Dios ya dio medicamentos a la humanidad para controlar ese tipo de eventos. Hemos visto, doctor, pacientes que se quedan, por ejemplo, que empiezan con un edema en una pierna, una hinchazón, un aumento de tamaño, un aumento de volumen, y que se quedan con el vecino haciéndose en salmo y escribiéndose oración y sobándose un sapo. Y cuando hay tantas cosas que tú no te puedes imaginar. Y cuando llegan con una úlcera tremenda que ya se quedará casi que para el resto de su vida en el tratamiento, con el infectólogo, el cirujano y etcétera. Entonces, al evaluar todo esto hay que reconocer que hay momentos en los cuales usted no puede estar inventando. Otro de los eventos sumamente vulnerables son los más pequeñitos, porque dado que soy infectólogo de adultos, generalmente tiendo a referirme a los más avanzados en edad. Pero hay que reconocer que los extremos de la vida se consideran 2 momentos muy vulnerables. Los más grandecitos porque el sistema inmunológico está agotado. Así como usted pierde masa muscular, ya no tiene esa capacidad de hacer los ejercicios que hacía antes, de caminar los espacios que caminaba antes, o no se acuerda de las cosas con la facilidad con que lo hacía antes. Asimismo, su sistema inmunológico va envejeciendo con usted y pierde la capacidad de defenderlo. Los más pequeñitos tienen un sistema inmunológico que se está graduando del colegio. Tienen un sistema inmunológico que está aprendiendo en ese momento. Y por tal razón, su capacidad de respuesta frente a las injurias va a ser menos adecuado, va a ser menos dirigido hacia el cuadro en cuestión. Entonces, en ese sentido, creo que lo más interesante es reconocer que hay infecciones severas y que hay un grupo de población que habitualmente es más vulnerable a presentar formas severas y que por tal razón estos deben ser priorizados frente a cualquier evento, no solamente respiratorio. Tú mencionaste lo de las infecciones en las piernas, claro, pero también vamos a mencionar esto. Si una embarazada presenta una toxoplasmosis, ¿usted se va a quedar con ella en su casa? No. Si usted tiene una embarazada que está haciendo una infección de orina o está haciendo fiebre, ¿usted se va a quedar con ella en su casa? No. Entonces, en este sentido hay que llamar la atención de que va a depender del tipo de paciente y del tipo de infección, pero siempre, dentro de lo posible, trate de buscar asistencia médica que sea una asistencia profesional, porque lamentablemente, repito, cuando se llega muy tarde a buscar una asistencia, en ocasiones puede ser ya imposible la resolución. ¿Y cuáles son los signos de alarma que me dicen, doctor, que pida ayuda en un nivel más especializado? Porque claro, puedo tener un acceso a una salud limitada, quedarme en el centro
de primera atención cerca de mi comunidad, Claro. o debo alarmarme y decir, no, esto es para un nivel más especializado y debo moverme de aquí? Mira, yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema de salud en República Dominicana. Y es poder vender no solamente el sistema de atención primaria en algún momento, que realmente va a descongestionar los hospitales, Claro. que realmente va a tener una atención más cercana a las personas, es también poder convencer a la población de que esa atención inicial va a ser una atención con calidad. Y debe ser preventiva también. Porque muchas personas creen que el no inicio de la seguridad social en el primer nivel tiene que ver con los más vulnerables. Generalmente las personas con menos poder adquisitivo van a cualquier espacio donde le brinden una atención. Sin embargo, tenemos una clase media en República Dominicana que dice yo voy donde yo quiera. Totalmente. Tenemos una clase media aquí que si le duele la cabeza, arranca para el neurólogo de una vez. Le duele el pecho, va donde su cardiólogo. Y tratar de convencer a esa población de que en un primer nivel va a tener una capacidad de resolución, va a ser un esfuerzo importante. Muy importante. Va a ser un esfuerzo titánico por la naturaleza de lo que ha sido el ejercicio de la medicina en los últimos 100 años, que realmente el dominicano se ha empoderado mucho en eso de mi médico, mi centro médico, mis especialistas, cuando realmente usted va a un especialista o un subespecialista después que ha sido evaluado en un primer nivel. Y eso es como funciona. Nos pasa a todos en las Claro que sí, especialidades. claro que sí. El paciente o la madre dice, no, doctora, ya yo no voy a volver donde el pediatra, yo me quedo. Y hay que convencerla de que no soy pediatra, en mi caso que soy otorrinolaringólogo, que la parte que ella tenía que asumir que debe volver, nos pasa a todos. Entonces vuelvo y te repito, creo que hay que hacer un trabajo, pero lo más interesante de todo esto es que siempre va a depender, y era lo que decía, qué tanto lo que tienes está afectando tu cotidianidad. Me explico. Si tú te levantaste y tienes un dolor que no te permite poder hacer tu cotidianidad, tú deberías ir al médico. Si tienes un proceso respiratorio que no te permite comer porque te estás ahogando, deberías ir al médico. Claro. Si tienes un dolor de cabeza que incapacita que tú puedas realizar tus funciones por ti mismo, trata de ir al médico. O sea, esa parte del compromiso de tu cotidianidad es algo que usted debe poder evaluar para considerar la visita a un médico. Cuando eso ya se instaura, es tarde, pero es un buen dato para usted saber que algo no va bien. Y repito, generalmente cuando eso ocurre, ya esas personas no van al médico, los llevan, como dijimos anteriormente, que ella es un dato de muy mal pronóstico. Es correcto, y lo ideal sería eso. Vivimos con una población y en un país, digamos, que no es lo usual. La verdad es que no tenemos todavía el desarrollo adecuado de esos mecanismos de salud a nivel público que permitan tener un primer nivel de atención, y va a sonar feo, pero es regulado y apropiado, en el que el paciente se sienta de alguna manera... Sé que soy un invitado, pero voy a disentir un poquitito de usted en lo siguiente. El problema es que no se le ha dado el espacio. Y la realidad es que yo entiendo en lo personal que este es uno de los países con mejor infraestructura desde el punto de vista de clínicas rurales. Fíjate que no importa en qué campito de República Dominicana tú vayas, siempre hay un espacio de atención. El problema es que cuando tú tienes un médico que va a trabajar en atención primaria, debe hacerse económicamente atractivo para ese equipo de atención poder quedarse ahí. A eso iba, doctor. Entonces, hay que tratar de ver cómo todo eso se puede regular en un sistema un poquitito complicado y en un país bastante complicado. Porque la infraestructura ya sabemos que no es nada sin el personal y los insumos. Pero no entremos ahí. Perfecto, amén. Amén, amén. Pero sí creo que es bastante interesante. Yo creo que la atención primaria es algo que, independientemente de que no nos pongamos de acuerdo aquí, es algo que, repito, no es malo. Es algo bueno, porque las personas entienden, y esto es algo que a mí me gusta comentar, que la gente dice, no, que esas vacunas son gratis. Señor, esas vacunas no son gratis. Claro. Esa vacuna que el gobierno compra y que está en todas las clínicas y en todos los puestos de atención de este país, tiene un costo. Y ese costo lo pagamos todos. Las personas viviendo con VIH que reciben tratamiento antirretroviral, se lo pagamos todos. No es gratis. No. Eso cuesta más de $15 millones al año. ¿Usted escuchó?
15 millones de dólares, todo lo que es la atención a la persona viviendo con VIH. Y eso se paga porque alguien lo paga. Así que por tal razón vamos a sacarnos de la cabeza que las atenciones en salud son gratis. No. Es sin costo directo a la persona que los recibe. Pero alguien siempre paga por algún tipo de servicio que usted recibe en salud. Doctor, hoy leí, a propósito de los temas conversados en relación al polvo de Sahara y demás, publicó nuestro querido Jean Suriel que se nos acerca próximamente esta nueva ola y que habrá lugares donde habrá mayor sequía, pero sin embargo habrá una temporada ciclónica probablemente ahí. ¿Qué debemos hacer en donde ya sabemos que tenemos situaciones en el país en donde la alcantarilla se llena, el agua sube, la contaminación aumenta, los roedores aumentan y tendremos un alza importante de las enfermedades infecciosas? Miren, yo creo que es un momento para el ministerio para que continúe haciendo lo que estaba haciendo. El año pasado en Latinoamérica, sobre todo en América del Sur, tuvieron la mayor cantidad de casos de dengue de la historia. Y República Dominicana dijo, mira, que la cosa está fea. Y realmente el Ministerio de Salud, junto con las direcciones provinciales, la Junta de Vecinos, los ayuntamientos, hicieron intervenciones en esos sitios donde habían ocurrido la mayor cantidad de casos de dengue en el pasado. Y en República Dominicana, en lugar de aumentar los casos, disminuyeron. Es un logro del Ministerio de Salud que no se le puede quitar. ¿Qué ocurre? Llega la temporada ciclónica, no se puede bajar la guardia. Hay que tratar de ser todavía más proactivos. ¿Por qué? Porque las lluvias traen mayor cantidad de reservorios, mayor cantidad de espacio donde el mosquito se puede replicar. Dengue, malaria, zika, chikungunya, teóricamente pueden incrementar o reaparecer algunas de estas. No podemos negar lo que decía de la leptospirosis, los espacios húmedos son propios para que esta bacteria, que generalmente está en la orina de mamíferos, porque la gente cree que solamente son los roedores, los ratones, pero recuerden que caballo, vaca, puerco, perro, puede tener leptospira y usted estar en contacto con esta bacteria. También hay que llamar la atención que las enfermedades respiratorias incrementan por varias cosas. Cuando todo el mundo está en la casa abnegado, ahí en la casita, todo el mundo junto, desde que alguien se enferma todo el mundo. Claro. Pero también tú también tienes lo que son los albergues, los refugios. Cuando una comunidad sufre una destrucción y juntan a todo el mundo en un albergue, cuando esas personas regresan a su comunidad, todo lo que se regó ahí adentro pasa a las comunidades. Por supuesto. Pero tú mencionaste la parte del agua. Los acueductos se dañan, las cisternas filtran agua de la calle y la gente se está cepillando los dientes en un piso 20 y cree que no tiene ningún tipo de peligro. Y usted se está cepillando los dientes con toda esa inmundicia que recogió esa agua que pasó por encima de su cisterna y filtró. Y usted comienza a tener problemas en los ojos y usted no entiende qué pasó. Usted se está bañando con un reguero de hongo, virus, parásitos, bacterias que recogió esa agua y que ahora usted se está bañando. Gente que nunca han lavado una cisterna. Gente que no saben dónde está ni siquiera la tapa de la cisterna. Sí. ¿Me explico? Entonces, la realidad es que tenemos un conjunto de procesos que pueden aparecer fuera de lo que es la gente que se electrocuta, la gente que se ahoga, la gente que le cae una pared, la gente que le pasa un ojo de zinc por la cabeza. Todo eso viene dentro de estas temporadas de lluvia. El polvo del Sahara sí tiene una ventaja, el mismo Jean Suriel lo ha dicho, y es que justamente evita la presencia de esta carga de material. En algunas ocasiones disminuye un poquitito la aparición del tiempo extremo, de los fenómenos atmosféricos extremos. Esperemos que sea verdad, sí. Pero la realidad es que hay muchas personas alérgicas, como decimos aquí, muy hermosos, que tienen esa nariz en este momento desbaratada, destruida. Claro. Y realmente están padeciendo bastante proceso de pasarse el día entero o está haciendo eso, repito, no es que usted tiene una infección ni es que tiene sinusitis, eso es que usted tiene un cuadro alérgico y por eso usted tiene 2 meses en este momento mal pasando. Lo lamentamos mucho, tiene mucho que ver con esas proteínas que están suspendidas en el aire. Gracias por aclararlo de que no es una sinusitis. Seguimos. Doctor, en sentido general, 3 cosas que aunque le duela a nuestros queridos televidentes, a nuestra población dominicana, debe hacer para prevenir los procesos infecciosos y 3 cosas que debe evitar. Bueno, la primera y la que más duele luego del coronavirus son las vacunas. Anteriormente los padres mostraban con orgullo la tarjeta de vacunación de sus hijos cuando estaba completa.
Ahora hay algunos padres que con esa campaña de descrédito que han hecho los antivacunas y los conspiranoicos, Sí. hay personas que muestran esa vacuna en ocasiones con recelo, la muestran con temor y con miedo a ser juzgados. Recuerden que las vacunas lo único que hacen es salvar vidas. Eso es lo primero. Número 2, los antibióticos se venden en este país hasta en colmado y se venden en guaguita anunciadora. El uso de antibióticos de manera indiscriminada puede producir bacterias súper resistentes que pueden llevar a la muerte, no solamente de usted, que es el que la posee, sino de todas las personas que están en su entorno. En tercer lugar, el no buscar ayuda a tiempo cuando hay un proceso tiende a hacer que el proceso crezca. Muchas personas lo dicen siempre, los problemas pequeños tienen soluciones pequeñas, pero los problemas grandes tienen soluciones grandes y generalmente tienden a ser un poco más costosos. Es así. Estamos conversando con el doctor Héctor Valcarce, médico infectólogo internista dominicano, que ya hemos dicho cuáles son sus características de comunicación e información y que trata de siempre educar a nuestra población. Doctor, aunque duela profesionalmente hablando, se enorgullece de tenerlo aquí y hay hábitos que nuestra querida población joven y adulta ha tenido y que se han hecho pequeñas modificaciones. Por ejemplo, antes masticaban chimó, masticaban el tabaco, hacían el túbano, no sé qué, y hoy estamos con el vape. ¿Qué podemos decir en relación al uso de vape y las enfermedades infecciosas, sobre todo a nivel respiratorio? Mira, lo que pasa es que el vape surge como un paso para dejar de fumar los productos convencionales derivados del tabaco. Y lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Me explico. Anteriormente tú le preguntabas a alguien cuánto tú fumas y la gente, dependiendo de la cantidad de cigarrillos que se fumaban, tú sabías si era un gran fumador, un fumador moderado o un fumador leve, que no tenía gran problema. ¿Qué ocurre? Hoy en día con el vape, tú le preguntas a alguien, ¿cuánto tú fumas? Y la gente no sabe. ¿Por qué la gente no sabe? Porque lamentablemente la gente se pega un vape y lo usa una cantidad de tiempo que él no sabe. Lo usa otra vez a los 15 minutos, sí, a los 20 minutos. Y ahora mismo los vape te dicen, te puede dar 20 chupazos, yo no sé cómo le llamarán, o inhalaciones, ¿me doy a entender? Y eso ha hecho que se pierda justamente ese control de qué tanto fumas. Y además, anteriormente fumar era un signo de masculinidad. Recuerden el vaquero de Marlboro, claro, que era el signo clásico de la masculinidad, montando caballo, atravesando esas praderas. ¿Me doy a entender? Cuando usted fumaba, usted era un macho. En la película se hacía el amor y se fumaba como un signo de victoria. Con el paso del tiempo, el cigarrillo produce cáncer, hiede, pone los dientes feos, produce muchísimas cosas. Sale el cigarrillo del escenario, pero ahora hay vape que vienen con lucecita, con brillo. El vape no huele feo, viene con olor. Ahora, tener un vape caro te da estatus. Fumar tabaco, estamos hablando de los famosos cigarros. Ahora tú tienes un cigar lounge. Tú tienes justamente un sitio donde se juntan personas de mucho dinero y fácilmente se fuman un cigarro de $1,000, $1,500. Ahora, en lugar de tú destapar un whisky, te fumas un cigarro de $1,000. Eso brinda estatus. Pero todo eso son derivados del tabaco. ¿Qué pasó con el vape al inicio? Que aquellas personas que vapeaban no sabían si eso hacía más, menos o igual daño que el cigarro. Claro, a medida que el tiempo ha ido pasando, nos hemos dado cuenta que usted utilizando el vape puede tener procesos inmediatos usándolo. Y ahora ya se sabe que hay daño acumulativo. Y justamente en estos días han salido varios reportes donde se demuestra que el uso del vapeo, del vape, se asocia a daño arterial igual o mayor que el que se tenía cuando se fumaba cigarrillo. Lo que quiere dejar dicho que aquellas personas que vapean tienen más riesgo que población general de hacer accidentes vasculocerebrales, lo que aquí llamamos derrames cerebrales o trombosis a nivel cerebral,
y tienen más riesgo de tener infartos, así como de tener problemas circulatorios en las piernas y en los brazos, incluyendo amputaciones de miembros, de las piernas, de los brazos, de las manos, porque pueden tener menor capacidad de cicatrización. Maravillosa aquellas mujeres que se van a someter a cirugías, que le preguntan, ¿usted fuma? No. ¿Usted usa vape? Ah, sí, doctor, yo vapeo de vez en cuando. Usted tiene más riesgo de que su herida no cicatrice de manera correcta. Y le van a decir, no fumes por un mes. Y eso es que no deje de fumar cigarrillo. Es que no utilice derivados del tabaco. Doctor, estamos muy complacidos con su presencia en el programa. Lamentablemente tenemos que despedirnos, pues la verdad es que estamos agotando el tiempo. Usted sabe cómo es el tiempo en televisión, pero queremos agradecer de manera muy, digamos, bonita su presencia en nuestro programa. Gracias. Para mí es un placer y a la orden cada vez que me necesitan, de verdad que sí. Esto ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando. ¿Con quién les habla? La doctora Wanda Pérez. El día de hoy tuvimos como invitado al doctor Héctor Balcázar, médico infectólogo e internista de nuestra República Dominicana. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Estamos en el Centro Médico UCE, ahí en la Máximo Gómez, y nuestras redes sociales DR de doctor Héctor con H y Balcázar con B alta. Repito, DR de doctor Héctor con H y Balcázar con B alta. Entran en Instagram, me escriben, me insultan, lo que ustedes quieran, yo no tengo problema y yo les responderé muy amablemente. Vaya rápido a Instagram y busque los datos del doctor y déjelo ahí guardadito, que siempre trae información muy precisa y de mucho manejo para toda la población. Aunque Duela se despide. Hasta la próxima.